A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno presenta Conectados con tu Salud, un espacio semanal de promoción, prevención y difusión que busca acercar a la comunidad las conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Conectados con tu Salud, ya se inicia. Ya se inicia, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud, un espacio del Servicio de Salud Osorno y su Departamento de Atención Primaria a través de Radio La Voz de la Costa. Saludamos a todas y todos los auditores que a esta hora nos sintonizan en toda la provincia de Osorno. Les saluda en la conducción el periodista Felipe Guerrero. Les recordamos que en Conectados con tu Salud estamos acompañándolos cada semana con interesantes temas e invitados para acercar a la comunidad las conductas saludables y los temas de salud en general. Antes de pasar al tema de hoy, les recordamos que continuamos en modo pandemia, por lo que debemos seguir manteniendo todas las medidas de autocuidado y así nos cuidamos entre todos. Muy bien, hoy vamos a conversar sobre un tema muy relevante, sobre todo en este contexto que estamos viviendo, como lo es la salud mental. En particular, hablaremos sobre los signos de alerta y herramientas para el cuidado de la salud mental en niños, niñas y adolescentes, dirigido a padres, madres y cuidadores. Para ello nos acompaña la médico psiquiatra del Centro de Salud Mental Comunitaria, COSAM Oriente de Osorno, Claudia Godoy. Buenos días, Claudia. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Bien, gracias. También nos acompaña la profesional de la Unidad de Salud Mental del Servicio de Salud Osorno, Andrea Pérez. Buen día, Andrea. Hola, buenos días, Felipe. Muy bien, pues vamos a la materia que nos convoca hoy. Vamos a comenzar contigo, Claudia. Tú eres psiquiatra del COSAM Oriente. Antes de pasar a la parte más técnica, sería bueno que nos pusiéramos en contexto. ¿Cómo han sido estos últimos meses desde tu trabajo en el COSAM Oriente en este contexto de pandemia, especialmente en este parte de la población, los niños, adolescentes? Bueno, yo llegué a trabajar al COSAM en plena pandemia del 2020, así que ahí estaba todo, teníamos mucha consulta con chicos que la estaban pasando súper mal, ya con hartos síntomas ansiosos, harto adolescente pasándola mal porque es una época de mucha sociabilización y eso es importante para el desarrollo de ellos. Entonces, ahí como un poco apagando incendios. Pero la verdad es que yo sentí que el año pasado, en la medida que fuimos avanzamos con la vacunación, ¿cierto? Y eso fue normalizando como las atenciones, que pudiéramos mejorar algunos aforos, que pudiéramos iniciar varios talleres. En el COSAM Oriente se han hecho durante el año 2021 muchos talleres dirigidos, bueno, a todas las edades, pero hartos dirigidos a población infantil y a población adolescente, que yo siento que ha ayudado bastante. Pero sí, indudablemente ha sido una época súper compleja. Yo siento que los niños más pequeños son unos súper poderosos porque ellos se adaptan a muchas cosas que uno cree que no se adaptarían, pero los adolescentes, sobre todo, yo diría que han sido una población que ha estado viviendo momentos difíciles en realidad y han requerido apoyo desde ese punto de vista. Así que ahí es súper bueno que los adultos que están alrededor como sepan cómo contenerlos. Claudia, precisamente sobre el tema de la adaptación, ¿no? Conversemos ahora sobre estas estrategias que se están promoviendo respecto a las conductas adaptativas. Ahí nos puedes ir comentando para que la comunidad lo vaya entendiendo. Bueno, yo creo que ahí lo principal que tenemos que tener en mente, porque en salud mental hoy en día estamos llegando como a tratar patologías que ya están, pero lo ideal, en un contexto ideal, querríamos llegar a promover y prevenir que aparezcan estas patologías. Entonces, en eso, los cuidadores de niños, niñas y adolescentes nos pueden ayudar mucho, porque ellos son quienes tienen como el sartén por el mango para generar conductas adaptativas en los chicos, ¿ya? Y ahí hay cosas bien importantes, como el enseñarles a cómo integrarse en una comunidad, cómo respetar ciertas normas y límites, cómo ser autónomos, cómo manejar los conflictos que se les presentan y manejar la propia frustración, porque también tenemos que recordar que los niños no nacen sabiendo manejar sus emociones. Los adultos les enseñamos. Entonces ahí hay dos cosas que son súper importantes, sobre todo en la infancia. Por un lado, promover las conductas adaptativas, ¿ya? Que eso lo hacemos estableciendo relaciones positivas con nuestros niños, ¿ya? Y niñas,
demostrándoles afecto, dedicándoles tiempo de calidad, prestando atención a las cosas buenas. Hay que pillar a los chicos haciendo cosas buenas y elogiarlos por eso, que ellos noten que nos damos cuenta. Y proporcionarle actividades interesantes. O sea, es mucho más probable que mi hijo sea más curioso, sea más creativo y que no haga cosas que yo no quiero que haga si es que yo le tengo actividades interesantes a la mano, ¿ya? Que eso se puede hacer con cosas que están en la casa, cajas, material de reciclaje, lo que eso nos ocurra. Y enseñar habilidades nuevas, ¿ya? Desde las cosas más pequeñas como la higiene personal, etcétera, hasta las cosas más complejas para ellos, como es resolver un conflicto interpersonal, como es expresar de manera adecuada una emoción sin herir al otro o sin pasar a llevar, ¿ya? Y por otro lado, tenemos también las estrategias para manejar conductas que son problemáticas o que nosotros los adultos vemos como problemáticas, ¿ya? Y ahí es súper relevante un establecimiento de reglas y límites que sea claro, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un pool de reglas claro en la casa, los chicos saben en qué márgenes se mueven. Eso les da seguridad, porque ellos saben cómo vamos a reaccionar nosotros como adultos ante diferentes situaciones. Si no, nos volvemos adultos impredecibles, y los adultos impredecibles les generamos ansiedades a los niños y a las niñas, ¿ya? Y ahí el manejo de pataleta es súper importante, ¿ya? Como yo les decía, los niños no nacen sabiendo manejar sus emociones. Que un niño de 4 o de 5 años me haga una pataleta es esperable y normal, ¿ya? Y lo que es relevante y va a marcar cómo va a desarrollarse eso hacia el futuro es que haga yo con esa pataleta. Si yo como adulto caigo en otra pataleta y lo gritoneo, no le estoy enseñando a manejar sus emociones. Pero si en vez de eso lo contengo en su emoción, ¿ya? Lo tolero esta emoción del niño, dejo que la exprese y una vez que él se empieza o ella se empieza a calmar, le explico, mira, la próxima vez lo puedes solucionar así o pídemelo, pídeme ayuda y yo te puedo ayudar o podemos ver qué se puede hacer. El niño va aprendiendo estrategias para resolver los conflictos que se le presentan, que cuando son chicos son conflictos chicos, pero cuando son adolescentes son conflictos más grandes, ¿verdad? Y aprenden a expresar la emoción de una forma que sea como más adecuada al contexto, ¿ya? Entonces no enojarnos, ayudarlos a que aprendan esto. Y bueno, y cuando tenemos, yo les hablaba de los límites y las reglas, y cuando tenemos límites y reglas en la casa, también es muy relevante que tengamos estrategias para respaldar esa regla. Yo creo que a la mayoría de las mamás nos pasa que, no sé, pues si decimos la regla es no se come en la cama y el niño está con algo en la cama de comida y yo le digo saca esa comida de ahí y no me hace caso, yo digo ya, voy a contar hasta 3. Pero yo creo que todas decimos, ¿y qué pasa si llego a 3 y no sacó no hizo lo que le dije? Necesito una estrategia para respaldar eso, ¿ya? Una regla que no tiene respaldo no sirve. Entonces ahí tengo que darle la instrucción clara. También es útil saber que no puedo repetir la instrucción 5 veces y que no pase nada. O sea, la repetiré 2 veces y si no cumplió, habrá una consecuencia que puede ser quitar un privilegio, que puede ser recordarle la regla. A ver, ¿te acuerdas la regla que teníamos para esto? Ya, muéstrame cómo la cumples o recuérdame cómo era, ¿ya? Y podemos usar consecuencias. No sé, pues ya, si está usando un juguete que no debía usar en la mesa, se requisa ese juguete por un tiempo breve, 5 minutos, 20 minutos, ¿ya? O se acabó el tiempo para salir a jugar a la calle por unos minutos hasta que volvamos como al estado basal y calmemos un poco las revoluciones y ahí podemos volver, ¿ya? Pero siempre estas consecuencias de malas conductas siempre deben ir acompañados con el refuerzo positivo, con los elogios, con el darme cuenta cuando hizo algo bien, porque eso es algo que a mí en Vox los niños y los adolescentes reclaman harto. Es que no se dan cuenta cuando hago las cosas bien. Es que si es que yo retiré la mesa, nadie me agradeció, nadie me dijo nada, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Y si lo pensamos, son cosas súper como uno hace medio intuitivamente a veces, pero les enseñan a ellos como a regularse. Claro, como Andrea. Ahí como que se denota la importancia en el fondo de poder centrarnos en destacar lo que son los factores protectores más a veces que los de riesgo, ¿cierto? Me parece súper interesante el usar la palabra la consecuencia, que también comienza a construir desde pequeño la responsabilidad que después tienen que tener cuando son adultos.
porque en general, yo creo que, y por las mismas experiencias personales, yo creo que cada uno siempre siente que los padres se centran más bien en el castigo, ¿no es cierto? O sea, si no haces esto, te voy a castigar. O sea, si no te comes la comida, te voy a castigar, pero no en la consecuencia, no de explicar y decir, si tú no te comes la comida, la consecuencia es que no vas a tener el postre habitualmente. Pero claro, eso, o sea, es como eliminar quizás del lenguaje la palabra castigo, e ir como haciendo esos pequeños cambios. Pero creo que eso igual es interesante. Debe ser, yo no tengo la experiencia de ser madre, así que no sé mucho de crianza, pero debe ser bien complejo para los padres, porque nadie aprende eso, en el fondo. Igual debe ser complejo para los padres, porque tiene que ver también en cómo como adultos manejamos nuestras emociones igual. Y cómo es tan relevante e importante que desde pequeño se enseñe o se le entreguen herramientas a los niños y niñas, e inclusive a los adolescentes, a cómo manejar las frustraciones, porque finalmente después eso repercute igual en la vida adulta. O sea, yo creo que todos tenemos consecuencias muchas veces de nuestros propios temores desde pequeños que se hacen evidentes al momento después de expresarnos como somos adultos. Entonces ahí es la base, es cómo trabajar con la infancia, y el promover la salud mental tiene que partir también desde la infancia, claramente. Andrea, aprovecho de consultarte, ¿cómo está la bajada ministerial? Tú trabajas en la unidad de salud mental del Servicio de Salud, ¿no? En este público en particular, ¿qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer respecto a salud mental en niños y adolescentes a nivel ministerial y de gestión? A ver, bueno, nosotros de Comunidad de Salud Mental en general, digamos, desde la atención de salud mental, siempre se le ha entregado la atención a los niños y adolescentes. Y una, digamos, de lo que hay que fortalecer, sin duda, es la atención primaria de salud en esta parte. La atención primaria es siempre la puerta de entrada para toda la atención de salud, es la base. Y ahí se puede acceder desde los 5 años en adelante, digamos, a tener atenciones de salud mental a través del CEFAM del territorio donde las personas pertenezcan. Desde los 5 años en adelante. Es la atención de salud mental es transversal a todo el ciclo vital, o sea, a todas las edades. Por lo tanto, todas las personas pueden ir y consultar en su CEFAM, pedir una hora con médico o con psicólogo y pedir una atención de salud mental, que es poco frecuente que se realice. Las personas expresan tener muchos problemas de salud mental, sin embargo, no se refleja necesariamente en las consultas. Muchos de los problemas de salud mental o de lo que se pesquisa en salud mental se pesquisa a través de otro tipo de consultas, por ejemplo, de morbilidad. No se fue por un problema, no se me dolía, tenía un problema en el colon, y de ahí se detecta a través de la entrevista, los mismos profesionales van detectando que pueden haber otras circunstancias. Pero igual a veces es bueno invitar a las personas a que si por cualquier sea el motivo, si tú te sientes mal o sientes que estás teniendo algún problema de salud mental, no necesariamente un trastorno, pero igual consultar. Siempre es bueno, digamos, consultar, acercarse, digamos, al CEFAM, pedir alguna hora, ya sea con psicólogo, con médico o trabajador social, cualquier profesional que pueda, digamos, orientarlo. Oye, ahí a mí me encantaría recalcar que, porque a veces la gente cree que tiene que verse con especialistas, y no, los médicos de atención primaria, los psicólogos de atención primaria tienen expertise en distintos temas, son cercanos a la comunidad, ellos conocen su comunidad. Entonces ellos pueden hacer la derivación cuando sea necesario, entonces ahí hay que valorar harto ese recurso, encuentro yo. Sí, es súper importante, y ahí va un poco también a cómo la gestión en el fondo parte desde ahí. Porque habitualmente, y lo que decía Claudia hace un momento, tendemos a ser bien reactivos, o sea, cuando tenemos el problema ya instalado, y hoy día tenemos un problema muy serio y muy grave con adolescentes. Sobre todo, por ejemplo, hay temas de consumo de sustancias que llegamos muy tarde, y habitualmente cuando tú ves la complejidad y no han tenido atenciones, muchas veces ni siquiera no tienen atenciones, no han pasado por un CEFAM, o sea, tienen un par de atenciones por una urgencia habitualmente, pero es poca la atención que hay. Y ahí tú dices, chuta, no estamos llegando a toda la población. Pues hay un trabajo quizás que tiene que ver más desde lo promocional y desde la difusión también. Ya te vamos a consultar, Andrea, respecto de cómo funciona la puerta de entrada, ¿no?, al sistema de salud mental. Queremos detenernos en un punto con la médico psiquiatra del COSAM Oriente, Claudia Godoy. Claudia, un tema que se conversa en todos lados en la casa, que uno lo ve, en mi caso yo con sobrinos incluso, el famoso tema del celular.
Tal parece, uno lo ve desde fuera, ¿no? Ustedes son las entendidas que este fenómeno estaría afectando negativamente a veces, sobre todo a los preadolescentes. ¿Cómo ves el tema del uso del celular y a veces cuando los padres se ven atados de manos entre quitárselo, en dejárselo, en esta luz que están todo el día conectados? ¿Cómo es este fenómeno y cómo los padres que nos están escuchando hasta ahora pueden buscar algún tipo de solución? Es un temón el celular hoy en día, sobre todo ahora en la pandemia, que como que aumentó mucho el uso de pantalla. Y produce hartas cosas a nivel de sueño y descanso, por lo mismo de la luz que decías tú, porque altera la secreción de melatonina que influye en el sueño. Y además es muy estimulante a nivel del circuito de la motivación en el cerebro, que es el mismo circuito que usamos para motivarnos para hacer cosas que nos gustan, para motivarnos para estudiar una carrera determinada, y es el mismo circuito que se activa cuando uno consume drogas. ¿Ya? La diferencia es que se activa como en distintas intensidades. No sé, uno consume una droga dura, la activación es muy, muy intensa. Uno está motivado porque va a ir al cine, la activación es un poquito más discreta. Y con las pantallas la activación es medio intermedia. Entonces sí, las pantallas pueden generar el uso prolongado de pantallas como pérdida de interés por otras actividades que antes los chicos sí querían hacer, como algún deporte, como salir a jugar, como socializar, ¿ya? Hoy en día vemos que las habilidades blandas han ido en desmedro, y yo creo que el tema de las pantallas tiene harto que ver también, porque hay una suerte de ostracismo. Ellos juegan con otras personas pero online, ¿ya? No adquieren estas habilidades de tratar con alguien en el cara a cara, cómo llevar un diálogo, cómo resolver ciertas cosas, ¿ya? O ciertas pautas como sociales que están implícitas, que no son verbales, ¿ya? Entonces, tampoco nos podemos hacer los lesos y tapar el sol con un dedo. Esta es una generación que es tecnológica. Yo creo que sería súper irreal decir, no, yo como mamá no voy a exponer a mis hijos a pantalla, en mi casa no va a haber celular, no va a haber tele, porque igual se van a exponer por otros ámbitos y necesitan ellos aprender a convivir y regularse en el uso de pantalla. Entonces ahí lo más importante es como el establecimiento de horarios, ¿ya? Y que eso sea parte de la rutina y los límites impuestos en la casa, ¿ya? Que se establezcan. La Sociedad de Pediatría recomienda en adolescentes no más de 2 horas de pantallas al día, ¿ya? Y en niños más, en escolares 1, y en preescolares debería ser lo mínimo. Niños menos de 2 años deberían ojalá no tener contacto con pantalla, ¿ya? Pero sí, yo creo que ahí la clave está en regular el tiempo de uso y en regular el contenido, ¿ya? Y en eso yo siempre le digo a las mamás, yo no sé mucho de videojuegos, ¿ya? Mis hijos son más chicos, entonces todavía no hay un interés por ese lado. Pero todos los videojuegos vienen con clasificación de edad, ¿ya? Entonces sí, ahí es fácil, uno puede meterse en Google y ver para qué edad es adecuado ese juego o ese programa. Y ahí es importante que los papás tengan una supervisión. Y hay herramientas que pueden usar, porque hay aplicaciones de control parental para los dispositivos electrónicos que son súper útiles, que a uno le dicen dónde se metió el niño, uno puede bloquear ciertas páginas o ciertas aplicaciones, uno puede bloquear como horarios de uso. Entonces, si yo le dije que por media hora, yo puedo programar para que en media hora el dispositivo se bloquea, ¿ya? Entonces, yo creo que la clave está en usar esas herramientas que están y en poner límites bien claros. Más que nada eso. Un gran tema el del celular, y bueno, por eso estamos conversando sobre esto. Le cuento que para quienes se vienen sumando a esta hora a la sintonía de Radio La Voz de la Costa, estamos presentando un nuevo capítulo del programa Conectados con tu Salud del Servicio de Salud Osorno. Hoy estamos conversando sobre salud mental en niños y adolescentes, un tema muy importante. Vamos a hablar contigo ahora, Andrea, respecto de cómo funciona este programa de salud mental en niños, niñas y adolescentes que está dirigido a padres, ¿no? ¿Dónde puede acudir un padre que tiene esta preocupación? Bueno, lo primero y donde deben acudir es a su establecimiento de salud más cercano, ¿cierto? Al territorio, que debiera ser su centro de salud familiar. Están inscritos ahí en ese centro de salud familiar, y si no están inscritos o están inscritos en otro, pueden hacer también, digamos, el traslado y el cambio.
Hay que aclarar también algo importante, porque siempre se habla de programa de salud mental, y la verdad es que no hay programa de salud mental. Es la atención de salud mental, como cualquier otras atenciones de salud que se ofrecen en el CESFAM. Y la atención para niños es desde niños y niñas, desde los 5 años en adelante, sí, que pueden consultar por algún problema, digamos, de salud mental. Y en caso de alguna pesquisa, ¿quién deriva? ¿Cómo se deriva? Si es al CESFAM, ahí habitualmente desde la red intersectorial también se deriva mucho. Por ejemplo, desde educación, habitualmente hacen derivaciones también cuando tienen algún estudiante con alguna sospecha de algún trastorno, de algún otro problema, y derivan al establecimiento de atención primaria. Y las personas que tienen dentro de la familia, que hay alguna sospecha, que no se sienten bien, pueden consultar de manera espontánea en el CESFAM, ¿sí? ¿Qué pasa si una mamá, un papá ve que su hijo está atravesando una situación de emergencia? ¿A dónde tiene que acudir esta persona? En caso de emergencias, ¿no? Claro. Si ahí, digamos, el padre o madre o el cuidador, él de acuerdo a su criterio, considera que a lo mejor hay una situación de emergencia que es como grave y que no se puede, digamos, esperar una atención normal en su establecimiento de salud, ahí lo lógico es que pueda acudir al servicio de urgencia más cercano. Perfecto. Cuando hay una situación bien aguda, que puede ser o algún intento de suicidio, alguna suicida grave, y que la persona, no sé, es un fin de semana, por ejemplo, y no sabe qué hacer, puede acudir a su servicio de urgencia. Un tema también bastante delicado. Queremos contarle a usted que estas preguntas que estamos haciendo también se han integrado algunas dudas que tiene la comunidad organizada, la sociedad civil que nos han hecho llegar. Nos preguntan también, Andrea, si el programa, tú dices que no es el programa, pero ¿se trabaja con otras entidades como Sename, Justicia, por ejemplo? Sí, el ámbito de salud mental tiene que estar coordinado, yo diría que prácticamente con distintas instituciones del intersector, ¿sí? Y una de esas es a través de programas que están financiados por Sename y ahora Mejor Niñez. Hay que recordar que ahora hubo una división de ambas instituciones, y todo lo que es Sename, ahora están todos los programas de justicia juvenil en ese ámbito, y Mejor Niñez tiene a cargo todos los programas de protección, ya habitualmente. Así que ahí desde salud mental siempre hay una coordinación que se realiza a través de la referente del mismo servicio de salud. Tenemos coordinaciones con todos los programas. Cuando hay una situación de urgencia o de emergencia nos contactan para hacer las gestiones pertinentes ahí por distintas razones. Ya, habitualmente es porque se requiere un control más o menos urgente en el dispositivo de salud donde se está realizando el tratamiento, o porque se requiere una derivación. Y ya situaciones más graves ya es cuando nos llegan solicitudes inclusive de gestionar una hospitalización, que son las más complejas y las más difíciles de abordar, sobre todo porque no tenemos una oferta muy amplia respecto a hospitalización para población infanto-adolescente, y que requiere un gran esfuerzo de parte de la dirección del servicio muchas veces y de la red en general para poder encontrar a veces opciones de ofertas que no necesariamente están en el territorio. Con Sename, con residencias de Sename, hay como un contacto bien estrecho. En COSAM Oriente nos tocan todas las residencias de la ciudad y hacemos consultorías mensuales con cada una. Así que en realidad ahí ellos pueden ir resolviendo distintas dudas que tengan con los pacientes que están en control con nosotros. Nos queda poquito tiempo, ustedes saben que el tiempo en radio vuela. Tenemos una última pregunta resumida, Andrea, que nos hacen llegar de la sociedad civil. ¿Para ser usuario hay que cancelar? Es un tema importante, sí, es recurrente en varios conversatorios que hemos tenido también con la sociedad civil. Para acceder a la atención de salud en general y atención de salud mental también, en el sistema público se requiere tener como previsión FONASA, ¿ya? Independiente de eso, hay personas que tienen ISAPRE y que consultan de manera particular, y si requieren un tratamiento tendrían que buscar oferentes privados que se los entreguen. Pero lamentablemente la realidad, al menos en esta región y en el sur de Chile habitualmente, es que hay muy poca oferta privada. Y habitualmente el tratamiento se da desde la salud pública. Y ahí lo que le sugerimos generalmente a las personas que nos consultan es que puedan hacer un cambio de previsión y puedan cambiar a FONASA para poder acceder de forma gratuita, digamos, a la atención de salud mental. Bien, ya estamos cerrando el capítulo de hoy. Le cuento que hoy nos acompañó la médico psiquiatra del COSAM Oriente de Osorno, la doctora Claudia Godoy.
Claudia, al cierre ya de este capítulo, ¿alguna idea que quieras relevar, que quieras destacar? ¿Algún consejo en particular que quieras entregarle a los padres que ven que niños o adolescentes tienen un tema de salud mental? Tus palabras al cierre. En realidad, bueno, escuché una frase bien bonita hace un par de semanas que decía que los mejores padres son esos que se van haciendo, que se van haciendo, se me va la palabra, que no son indispensables a través del tiempo, que le enseñan a los chicos a ser autónomos, a resolver sus propios problemas. Entonces yo creo que la clave está ahí, en enseñarles a ellos a manejar sus emociones, a ellos a resolver sus conflictos, irle dando las herramientas para eso y ser muy contenedores. Y nadie conoce mejor a un niño que sus padres. Ellos pueden ver los mínimos cambios y darse cuenta y consultar a tiempo. Y mientras más precozmente consulten, mucho mejor pronóstico para cualquiera de las entidades de salud mental. Una cosa que se me quedó en el tintero, Claudia, antes de cerrar ya, y por favor, en resumido, ¿qué pasa cuando un padre ve a un niño muy descompensado? ¿Cómo ustedes están trabajando esa parte? Bueno, hay vías, como decía Andrea, ya ahí siempre tener en cuenta la urgencia, que sí, a ver, hay pocas urgencias psiquiátricas, agitación psicomotriz, riesgo suicida, ya, y psicosis, que entonces en esos casos a urgencia. Riesgo suicida, basta con que los padres identifiquen que hay un riesgo de que el adolescente o el niño se haga daño. No necesitan esperar a que lo haga para consultar, ¿ya? Otra vía que yo encuentro que es muy útil es Salud Responde, ¿ya? Que tengo aquí el número, no sé si quieres que lo dé. Por favor. 600-360-7777, ¿ya? Ellos tienen atención psicológica 24 horas y pueden hacer una contención psicológica vía telefónica, ¿ya? Y los padres, la contención es lo principal, la contención y el ser constante. Si yo siempre respondo de la misma manera a mi hijo, si siempre respondo a sus requerimientos, a eso llamamos el estar emocionalmente disponible, que mi hijo me solicita y yo lo atiendo. No significa que le voy a dar en el gusto, ni que le voy a decir que sí a todo lo que me pida, pero cada vez que ellos me buscan, yo estoy ahí, ¿ya? Y esa es la mejor herramienta para los padres. Muchas gracias, Claudia. También despedimos a la profesional de la Unidad de Salud Mental del Servicio de Salud Osorno, Andrea Pérez. ¿Alguna reflexión al cierre, Andrea? Sí, yo creo que motivar a las personas a consultar. Es importante que no sientan, porque todavía hay cierto prejuicio, respecto de consultar con un psicólogo o con un médico, así como que pueden pensar que estoy loca. No, ante cualquier sospecha o consideración de riesgo que crean que existe, sobre todo en sus hijos o hijas, que acudan y consulten en su centro de salud más cercano. Y también complementar lo importante que dice de conectarse con Salud Responde, que efectivamente es un fono que está 24 horas y que en aquellos casos que pueden ser más complejos, efectivamente ellos hacen una conexión a través de nosotros acá en el servicio de salud y se activa, digamos, toda la red también para poder acoger a estas personas que tienen un problema más grave. Muy bien, pues muchas gracias a ambas profesionales que nos acompañaron hoy y de esta manera estamos finalizando un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud. Recuerde que también puede escuchar estos programas en el canal de YouTube del Servicio de Salud Osorno. Y usted siga en la sintonía de Radio La Voz de la Costa. Recuerde que debemos seguir cuidándonos del COVID-19. Y Conectados con tu Salud regresa la próxima semana con nuevos temas e interesantes invitados. Que tenga una excelente jornada. A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno ha presentado Conectados con tu Salud. Un espacio semanal de promoción, prevención y difusión en conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Para volver a escuchar Conectados con tu Salud o revisar información relevante, puedes hacerlo en las redes sociales del Servicio de Salud Osorno y si tienes dudas con respecto a tu salud, puedes llamar a Salud Responde 600-360-7777. Conectados con tu Salud. Regresa el próximo lunes.